Hola, 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 hola gente, ¿cómo están? Yo de nuevo por acá pues. Ahora para cerrar esta bueno, para cerrar en realidad la serie de videos de Roma, les dejo acá esta cuarta entrega de lo que son algunos elementos de la decadencia romana. ¿Ya? Bueno, vamos al grano nomás. Y bueno, echarle un vistacito aquí que precisamente este mapa que nos ha acompañado un ratito ya, esta línea del tiempo, que es la que en este caso me interesa que tengamos claro que se cierra aquí en este caso para la Edad Antigua, ya que en este preciso momento estamos viendo la decadencia de Roma, que si ustedes se podrán dar cuenta, la señalo aquí en rojo ahora, ¿ya? Estaría dada el 476 y que pondría fin precisamente a la Edad Antigua y nos pondría frente a un nuevo periodo que se conocerá en el estudio de la historia como Edad Media. Ya, rapidito. Eh, el periodo de decadencia romana esencialmente se da, como les contaba en el video anterior, desde el finales, no sé, los finales de la década de los Antoninos, con este caballero Cómodo que empieza a ser el último de los Antoninos que no lo hizo muy bien, que digamos, empezó a marcar excesos de los emperadores que después terminaron generando en realidad muchos desórdenes que van a estar identificados esencialmente desde el siglo III después de Cristo, es decir, de la centuria del 200 en adelante, hasta ya el final, pues, esencialmente el siglo V, que es el 476, como veíamos anteriormente, que pone fin al Imperio Romano en su parte occidental por lo menos, pero que es en esencia el término del imperio. La ciudad de Roma se pierde de mano esencialmente de, valga la redundancia, romano y cae en manos de pueblos bárbaros. Bueno, ¿qué podemos decir? Que estos elementos de decadencia se ordenan esencialmente en los factores internos y externos. En este caso, lo más importante de los factores internos son la crisis política, que como les decía, tiene que ver con el tema del desorden que se va dando dentro del imperio. Al crecer tanto este imperio, comienza progresivamente a decaer precisamente porque necesita de mucha exigencia, o sea, tiene mucha exigencia de buenos gobernantes que no necesariamente se van a ir dando en estos días de tanta extensión. O sea, pareciera ser que es como al revés del sistema esta cosa. Mientras más crecía, los emperadores más se fueron relajando en cierto modo, ¿ya? Y finalmente Roma comienza, en vez de avanzar, comienza a retroceder por este desorden. En los límites, precisamente porque hay muchos pueblos golpeando los límites de Roma, los generales van a ir ganando mucha influencia y van a ser ellos mismos más reconocidos por su gente mucho más que los mismos emperadores, es decir, los legionarios romanos en la frontera querían más a sus generales que a los mismos emperadores, le sentían más confianza, sentían más lealtad por ellos que por esa imagen que a veces ni conocían que habitaba en Roma ya ese caballero llamado emperador. Las legiones lo aceptaban más a ellos. Y bueno, esto causó mucho desorden en lo que podríamos llamar como el imperio integrado romano. Si uno está por allá más o menos mal y por el otro lado más o menos más mal y uno cree en uno y el otro cree en otro, caos al final de cuentas, un desorden general. Los emperadores, por su parte, en Roma, muchos de ellos caían en excesos muy marcados. ¿A qué me refiero con esto? Como tenían tanto poder, tanto oro a su disposición muchas veces, se preocupaban más de caer en idioteces, así, de hacer celebraciones así, pero a otro nivel, ya gastando lo que ya no se podía gastar y creyéndose los dioses que no eran. Ya a final de cuentas se rayaron estos caballeros, al final de cuentas, justo en el momento que no tenían que rayarse, cuando Roma se tenía que mostrar más íntegra. Al final estos caballeros enloquecen muchos de ellos y, bueno, caos, desastre para el imperio. Las fronteras son esencialmente una línea que va retrocediendo nomás porque mucha presión y no había la fuerza suficiente desde el interior de Roma, ya que la economía estaba muy resentida. Saquen cuenta que por cada avance de pueblos que hacían retroceder la frontera era menos el territorio que se podía cultivar, ¿ya? Menos esclavos en los comercios, que era bueno, el negocio más lucrativo, es decir, el negocio que más platita dejaba a los romanos, el negocio de los esclavos se había detenido, producto que no habían conquistas, por lo tanto no habían esclavos. La economía esencialmente dejó de ser monetaria y en muchos sectores se volvió al trueque, esa costumbre que era casi el neolítico, o sea, mal para Roma, ¿ya? Vamos a tener que los caballeros que más golpearon los límites imperiales, el limes, como se le llamaba, que he comentado en otras ocasiones, el limes, que es una frontera que se entiende como el límite entre la civilización, que se representaba en la cultura romana, y el otro lado del limes, que es el mundo barbárico, es una herencia de los griegos. Acuérdense que los griegos veían a todo el mundo que no era griego, lo veían como bárbaro, los romanos heredaron eso. Todo el que no tenía la civilización romana, que el pueblo que no estaba romanizado esencialmente, que no compartía la cultura romana, ya, o greco-romana, mejor dicho, era un bárbaro.
bien, de estos bárbaros, los más importantes de este periodo sin duda van a ser los germanos, que son los caballeros que habitan aquí mirando el mapita donde estoy haciendo los monitos, esencialmente habitan todos estos sectores que comenzaron poco a poco a entrar, producto que los presionaron otros pueblos, dentro de esos pueblos que los presionaron a ellos, a su vez, como un efecto dominó, eran unos pueblos asiáticos, los hunos, como se les llamaba, pero bueno, en lo que nos interesa más a nosotros es que los germanos entran primero, más o menos pausadamente, pacíficamente, incluso por algunos momentos, pero después ya se van a tirar con toda la fuerza, y como las legiones iban decayendo, estos señores iban entrando cada vez con más fuerza. Ahí tienen una laminita que muestra cómo atacaban estos señores, que eran el ejemplo perfecto de un bárbaro. Miren ahí, este caballero, una lámina muy buena. ¿Ya? Son láminas de la Osprey Military, una colección que es muy, muy buena, para que vean así ilustraciones de combate de todos los tiempos. Osprey Military, les dejo el dato. ¿Ya? Eh, en esencia, los germanos entraron por todos lados. Si ustedes se dan cuenta en esta lámina, por todos lados penetraron, ya, pero si ustedes se darán cuenta, hay más colores en el lado occidental. ¿Por qué? Porque, bueno, los pueblos bárbaros apuntaban a buscar Roma, esa ciudad que era la atractiva, todo el mundo hablaba de Roma, ¿ya? Y eso le jugó en contra a los romanos en este punto, porque todos iban a buscar la ciudad que se llamaba Eterna, ¿no es cierto? Y bueno, la golpeaban mucho la pobrecilla, ¿ya? Entonces, los pueblos que golpearon a Roma directamente, o sea, la saquearon, están los visigodos y los vándalos, son los que más destacan en estos saqueos a Roma. Bueno, por su parte el cristianismo es otro factor que se toma como un factor intermedio, tanto interno como externo, por el hecho de que, bueno, proviene de una religión que en realidad está dentro de las provincias imperiales judeas, pero que después como comenzó a crecer desde el interior y comenzó a golpear desde el interior al Imperio Romano y es parte de su decadencia también, aunque por otro lado se puede decir que incluso fue factor de apoyo, es una cosa media intermedia el cristianismo, porque bueno, aquí les comento rápidamente. Bueno, el desarrollo del cristianismo es bien significativo porque por una primera etapa, la etapa del Principado, esta que comentábamos en el otro video, que es la primera, esencialmente de Octavio Augusto, los cristianos eran ignorados literalmente, eran uno más de muchos cultos que habían en el interior del imperio y literalmente no los pescaban. ¿Ya? En el Alto Imperio, en la época de máxima gloria romana, ya los cristianos habían crecido en número y bueno, también comenzó ahí el tema de las persecuciones progresivamente porque los cristianos se negaban a comportarse como un romano propiamente tal, y a no compartir las costumbres de un romano, eran personajes no muy gratos y que también, esencialmente ya en la parte del Bajo Imperio, eran personajes que no creían tampoco en el concepto del dios emperador, que los últimos emperadores romanos creían ser, se creían emperadores, entonces, se creían dioses y los cristianos no estaban ni ahí con adorar a un hombre que se creía Dios porque tenían a su Dios propio, ¿ya? Bueno, pero crecieron tanto en número que a pesar de todas las persecuciones que hicieron los romanos contra ellos, la verdad las cosas que a algunos emperadores por ahí se les ocurrió la idea de si ya no podían contra ellos en cuanto ni con persecuciones, ni con los agarraban, los tiraban a los leones, ni con eso los cristianos daban su brazo a torcer, unos por ahí empezaron a aceptarlos y pensaron a ver que eran bastante útiles probablemente para el imperio este que venía en decadencia. El emperador que más los utilizó al cristianismo, hay que decirlo, como un factor de apoyo para este imperio decaído fue Constantino, que, digámoslo, como lo hemos comentado ya, de hecho, digámoslo, fue el primero que ocupó bien a favor este desarrollo y ya no se quiso considerar un enemigo. Constantino, de hecho, los legaliza a los cristianos, los permite, eso quiere decir que los permite, ya no se persiguen, y esto se dio en el llamado Edicto de Milán, por allá en la fecha que ven ustedes acá, en 313, 315 aproximadamente. ¿Ya? Por su parte, después, más tarde, el emperador Teodosio oficializa la religión para que vean cómo crecieron los cristianos y cómo cobraron importancia. Oficializar es distinto a legalizar. En este caso estamos hablando que el imperio ya no simplemente permite a los cristianos, sino que los declara como es decir, mejor dicho, declara al cristianismo como la religión oficial del imperio. O sea, todo romano debía ser cristiano. ¿Se dan cuenta? Eso por allá por el 381. Los edictos están señalados acá, son documentos oficiales declarados por la autoridad, en este caso el emperador. Entre medio de eso, también Constantino, volvemos a él, fue el que promovió la organización del cristianismo, porque eran puros grupos separados que habían de cristianos por allá por los años donde él vivía, y este caballero tomó la decisión de juntarlos en el llamado Concilio de Nicea. Nicea es una ciudad que esencialmente fue una reunión de estos personajes, de puros obispos cristianos de por acá, de por allá y de más acá, que el caballero dijo, ya, quiero que me hagan un solo credo más o menos, una sola forma de orar, y de ahí salió más o menos lo que nosotros vamos a reconocer como catolicismo.
no en esencia el mismo catolicismo de hoy en día, pero sí su primera parte, digámoslo, su primera base surgió de ahí, del Concilio de Nicea. La organización del catolicismo, en este caso lo digo catolicismo porque es la religión que ya estaba más asociada, el cristianismo más asociado a Roma, eh, va a surgir del 325 en este concilio. Bueno, Roma, a pesar de todo esto, al final decayó igual. Los bárbaros atacaron con todo, la economía colapsó casi, hasta que se probaron distintas fórmulas. Una de ellas fue la que, bueno, varios emperadores lo hicieron, de separar, darle a uno una porción, a otro caballero otra, pero el que es más significativo del caballero es precisamente el edicto de Tesalónica, que es Teodosio, que este caballero lo que hace es precisamente separar el imperio en dos partes, la occidental y la oriental, una para cada uno de sus hijos, en este caso el occidente para Honorio y el oriente para Arcadio. Esencialmente la parte occidental, a la que más duro le dieron los bárbaros, desapareció finalmente por allá por el 476 y en esa decadencia, en este colapso que tiene, va a alojar a nuevos pueblos, a estos pueblos bárbaros que a su vez van a dar origen a Europa, pero que vamos a ver en otro videito. El imperio de Oriente, la parte oriental, sobrevivió a harto tiempo más y de esto se conoció con el nombre de Imperio Bizantino. ¿Por qué? Porque la capital de esta mitad imperial era Constantinopla, que en el pasado, habiendo sido propiamente ciudad griega, se le conocía como Bizancio, de ahí el nombre Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino ya es propio de la realidad ya de la Edad Media y eso es otra historia. Aquí les dejo esta laminita para que ustedes puedan pausarla y echarle un vistazo a alguna síntesis de todo lo que dejaron los romanos. Y en fin, que les vaya muy bien. Espero que les sirva mucho esta serie de videitos que hemos revisado en estos cuatro videos, ¿ya? Esta serie de cuatro videitos. Y bueno, exitazos como siempre. Y que tengan un buen día, que rinda. Y nunca olvidar que yo soy su profe. Exitazos para todos. Chao, chao.